Bueno, buenas tardes. Tendremos que decir que en ausencia de Pedro, que es el responsable de aquí, que está en Venecia, que eso es una gran noticia. Y no ocurre nada. El problema es que sí que necesitamos que viniera más gente, sobre todo para estar más acompañados. Pero no por una cuestión de comunicación, porque ya hemos comentado otras veces que la estrategia de comunicación ha cambiado tanto en estos tiempos que esto se convierte en una sala de invitados, un plató, y la audiencia realmente está fuera a través por internet. Luego, no nos debe preocupar tanto de que venga gente por ese motivo, simplemente porque los invitamos, estar a gusto, ellos están interesados, los que vienen, y bueno, zanjando esta cuestión, pues estamos en el taller K, que en principio era taller de creación, pero eliminamos porque lo de creación parece que decía mucho y finalmente no decía nada. Taller K dice menos, pero sugiere mucho, ¿no? Taller es una palabra que José de la Calle cuestionó en su momento, como suele hacer, ¿no? Cuestionar los términos y jugar con ellos, pero en principio un taller es un lugar donde se hacen cosas, ¿no? Se trabaja con materiales, y en este espacio se pretendía también eso, no solo trabajar con materiales, también con conceptos, aunque se puede venir aquí con cerámica, como es una de las actividades que llamamos taller de arquitectura, como hoy podría ser, o de logos en el espacio arquitectónico, que es la propuesta que trae José Ignacio Díaz Pardo. Y bueno, decir que es arquitecto simplemente para que, porque la gente lo conoce de sobra, pero para cuando lleguen a las audiencias del exterior, del mundo mundial, sepan que yo quizá tenía que haber dado alguna referencia de, de tu vida, de tus actividades, pero bueno, creo con decir que es arquitecto, que ha dirigido el área de publicaciones del Colegio de Arquitectos. Bueno, o cultura, algo, cultura, o cultura, ¿no? cultura en general. Y que fuiste director de la generación 37, que además de arquitecto de doctor en el arte o Teoría del arte. en teoría del arte. Teoría del arte. No da una, pero está aproximo. Tampoco había decir. En cualquier caso, es un hombre con una amplia trayectoria y con, yo diría que geográfica, conceptual y fundanal. Así que le agradecemos mucho que esté aquí, que haya cubierto hoy el espacio que tenía previsto Pedro o desprogramado Pedro. Y bueno, le damos inmediatamente la palabra e intentaremos hacer luego preguntas para animar o dinamizar el coloquio. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y voy a intervenir intentando explicar cómo se puede llegar o cómo en teoría a través de la arquitectura puede llegar a conocerse, a tener conocimiento, a tener conciencia de un ente tan complejo y tan poco definido como es el concepto espacio. No solamente el término lingüístico, sino incluso cuando estamos hablando ya del espacio arquitectónico. Lo primero que quiero, tiene dos partes, la intervención esta, una parte va a ser el marco referencial teórico en que nos vamos a mover y después una especie de aplicación práctica de cómo en la historia de la arquitectura ha habido un momento clave en el cual todo esto que yo estoy planteando como propuesta para tener acceso a la conciencia del conocimiento se produce, aunque acaba siendo un fracaso por las cosas que pasan normalmente en la vida. La interpretación que se hace de una determinada idea conlleva después el que esa interpretación, a lo mejor siendo contradictoria a lo que se propone en la idea, acabe triunfando. Siempre es el famoso ejemplo que todo el mundo dice, América se llama América por Américo Vespucci, pero no se llama Colombia como teóricamente se debería llamar. Es un poco una idea de ese tipo. Bueno, lo primero que voy a plantear, he estado hablando todo el tiempo de conocimiento consciente, es decir, los procesos de intelección, el grado máximo al que podemos llegar es al del conocimiento. Pero el conocimiento realmente, como podríamos decir, que se perfecciona, es precisamente cuando el propio individuo tiene conciencia del conocimiento que posee. Mientras no tenga conciencia de ese conocimiento, el conocimiento es un ente pasivo que afecta al individuo, pero sin que el individuo pueda intervenir.
cuando desde el momento que tienes conciencia se convierte en un ente activo y por lo tanto podemos distinguir entre un conocimiento simple y un conocimiento consciente. Esto que acabo de decir se produce generalmente, o pensamos que se produce, porque a través de los mecanismos fisiológicos que tiene el ser humano hay un proceso en el que a través de la palabra, del logos, que es precisamente el protagonista de esto, nos permite adentrarnos en los fenómenos que conocemos exclusivamente por percepciones externas. Pero eso lo hace de una manera muy singular, que es lo que Blumenberg, que es un gran especialista en los mitos, propone como el dúo o el factor de intervención o el instrumento que es el tándem del mito y el logos. Es decir, la fabricación de un mito que se expresa mediante la palabra y mediante eso llegamos al conocimiento. Por lo menos a lo largo de la historia, así es como se ha conseguido no solamente conocer los hechos, sino también conocer conceptos abstractos a los que de otra manera no tendríamos acceso. Cuando Blumenberg propone esto, de alguna manera está planteando algo que se ha descubierto muy recientemente, y es el funcionamiento del cerebro humano. Voy a leerlo porque es un concepto científico al que yo tengo acceso exclusivamente a través de las palabras de otro. Dice: todo cerebro es un enigma, pero si hubiera que elegir un problema supremo, sería el de la conciencia. Esta reside en zonas posteriores y las áreas implicadas en ella no reciben las señales directas que envían los sentidos. Está en áreas que reciben, elaboran e interconectan esa información primaria. Es decir, que estamos planteando por una parte unos hechos y por otra parte una relación entre esos hechos. Y en eso es lo que nos vamos a basar. Los hechos va a ser el mito, según Blumenberg, y esa relación la va a establecer precisamente el logos. El logos como un modelo que nosotros conocemos siempre como un modelo lingüístico, pero que en determinados conceptos el modelo lingüístico no nos es válido. Tendríamos que buscar otro modelo similar al del logos para que nos permitiese tener acceso a ese conocimiento, a esa conciencia. Vamos a entrar entonces, puesto que he estado citando a Blumenberg, vamos a ir citando un poco de ese tándem mito-logos. ¿Cuál es el concepto de mito que nosotros vamos a aplicar? No tiene nada que ver con el concepto de Fraser, que es el primero que se adentra en el tema de los mitos y el que establece el carácter universalista de los mitos, es decir, se dan en todas las épocas y se dan en todas las culturas, y que él decía son los documentos embrionarios del pensamiento humano que buscan por un instinto invencible levantar los velos que parecen envolver los misterios que nos rodean. Eso es lo que dice Fraser, pero Blumenberg propone otra solución totalmente distinta. Dice que es un constructo narrativo. Es importante, porque estamos hablando de narración, con lo cual estamos implicando al logos, que busca rebajar la angustia existencial ante el absolutismo de la realidad al nivel de la emoción o el miedo. Es decir, Blumenberg plantea que lo primero que haces cuando hay algo que tú no conoces, que no comprendes, lo primero que hace la humanidad para llegar a tener conocimiento de ese hecho es recomponerlo, reconstruirlo por medio de un mito escrito con palabras, por lo tanto sujeto a las reglas del logos. Y en esa, tomando nosotros como paralelo esa idea de Blumenberg, vamos a coger y vamos a desarrollar toda la teoría que vamos a decir nosotros. Pero sin embargo nosotros, para esto, vamos a plantear un concepto del mito diferente al que plantea Blumenberg y diferente al que plantea Fraser. Nosotros proponemos que es una configuración nueva de la representación de una acción precomprendida con el fin de resolver los conflictos planteados en la relación entre el yo y lo otro. El yo y lo otro, la unión del yo y lo otro,
es lo que nosotros vamos a llamar, o lo que nosotros conocemos como mundo. Es una división primaria, pero que realmente todo lo que no es el yo es lo otro. Esto cobra un cierto interés en los trabajos que estoy desarrollando, porque realmente otro de los medios de alcanzar la conciencia sería precisamente un viaje hacia el interior, hacia la introspección, para poder precisamente desentrañar esos misterios que, según Fraser, nos rodean, o esa angustia que nos genera el absolutismo de la realidad, según Blumenberg. De esto vamos a señalar dos aspectos importantes. Uno, que es una configuración nueva. Es decir, no puede existir el mito si no se le da una forma diferente al suceso, al hecho, al fenómeno que lo genera. Y la otra parte, que es una acción precomprendida. Es una acción que nosotros no comprendemos, un hecho, un acto, que nosotros, un fenómeno que nosotros no comprendemos, que es previo a nuestra comprensión y que precisamente por eso necesitamos reconstruirlo de una nueva manera para poder llegar a comprenderlo. Eso nos hace que a partir de ahora el logos del que nosotros vamos a hablar, en los temas que nos interesan, no sea el logos lingüístico, el logos del lenguaje natural, sino que tiene que ser un logos, una estructura operativa similar a la del logos lingüístico, pero con características propias. Y nosotros en eso nos vamos a centrar en un aspecto que yo personalmente estoy trabajando, que es el cómo llegar a la comprensión del espacio a través de la arquitectura. Pero lo importante es que nosotros tenemos que construir en ese concepto de espacio, tenemos que reconstruirlo, hacer una representación totalmente nueva de algo que no comprendemos. Es decir, representación nos impone, en primer lugar, que es volver a presentar, volver a hacer presente, dotar de presencia a un hecho que está ausente en ese momento. Y decimos presencia, es decir, pre-esencia, previo a la esencia, al conocimiento de la esencia de ese elemento que nosotros queremos representar. Por lo tanto, nos estamos encontrando de nuevo en uno de los aspectos que hemos señalado antes, que es la necesidad de que sean hechos precomprendidos para la construcción del mito. Es decir, que tienen que ser hechos que nosotros no conozcamos, tienen que ser hechos cuya esencia nosotros no conozcamos, tienen que ser previos al conocimiento que nosotros tenemos de esa esencia. Yo he tomado, o estoy trabajando en esos temas, precisamente en el tema del espacio, que eso más o menos creo que lo tengo resuelto, y si no, ahora lo comprobarán ustedes, y en el tema también del tiempo. El tiempo es mucho más complejo y por lo tanto eso está más parado. El marco general de relaciones lo tengo más o menos elaborado y justificado, más ampliamente de lo que yo puedo extenderme aquí. Estoy mirando a ver si cuando empieza esto, porque tiene que estar a punto de empezar, pues no está a punto de empezar. No, es que está, ¿cómo se diga esto? Para que quiero poner ahí. No sé si está colgado. El tema. No, ese no tiene, pero este sí. No, es verdad que no tiene señal. Pues ya eso no lo sé yo. Este se está. Pero lleva parado. Bueno, perdón, se ha empezado a mover. Quiero proyectar unas diapositivas, unas imágenes, porque si no, no lo vais a entender. Vale, bueno, vamos a ver. Entonces, este fenómeno que yo estoy planteando de esa utilización del mito y el logos para llegar al conocimiento, indudablemente se produce siempre en determinadas épocas o momentos históricos, normalmente a la salida de una edad oscura de la cultura. Sucedió con el mundo clásico griego y sucedió con el Renacimiento. Indudablemente yo me voy a centrar en el Renacimiento porque está mucho más cercano. No tendremos que meternos en los problemas de los mitos de los dioses tónicos y los dioses olímpicos, etcétera, sino en una cosa mucho más sencilla. Y es que existe un mundo clásico que los protagonistas del Renacimiento conocen, conviven con él,
y que por lo tanto es algo que no entienden, que no saben por qué se hace, que intentan a partir de ese momento volver a, como hemos dicho antes, a representar y teniendo esos datos ahí delante, toda la operación que hacen es volver a reconstruirlo para poder llegar a entender cuál es la esencia de esos monumentos, podemos decir, de esos edificios, de esos espacios arquitectónicos que de otra manera no serían incomprensibles. Nosotros lo podemos decir ahora con facilidad porque la evolución histórica nos ha permitido llegar hasta un determinado nivel que nos es fácil entender perfectamente cuáles son las reglas de construcción del Partenón o las reglas de los órdenes clásicos romanos y de los órdenes griegos perfectamente, sin ningún problema. Pero no sucedía lo mismo en la época que lo están iniciando en el Renacimiento. El Renacimiento es, siento que los alemanes van a sufrir ahora cuando oigan mi pronunciación, el Renacimiento en el fondo es un fenómeno que todos lo vinculamos a la nación italiana, la actual nación italiana, a las repúblicas y a los países que existían en aquellos momentos en la península italiana. Sin embargo, eso es un zeitgeist absolutamente universal. Lo que pasa es que en cada cultura se explota de una manera. Estoy hablando, cuidado, de la cultura occidental, que no, si no tendríamos que meternos en otro jaleo. Entonces resulta, pues sí, que ciertamente en artes plásticas y en arquitectura y en literatura el Renacimiento italiano es el que inicia la marcha. En música, por el contrario, es el país de Flandes. En los viajes, en la geografía y todo esto son precisamente españoles y portugueses. Es decir, es algo que existe en aquellos momentos en la Europa occidental y que se manifiesta pues, de determinadas maneras en determinados sitios. En Italia empieza, parece ser, con la literatura alrededor del 1350, cuando escribe Petrarca, escribe el poema África y escribe también la ascensión al Mont Ventoux, un monte que ahora es muy conocido por el Tour de France, pero que es en aquellos momentos era un monte muy alto que existe en la Provenza, desde la cima del cual era difícil de ascender en aquellos momentos, se veían Italia, lo que es la actual Italia, lo que era Francia y lo que era España. Es decir, que era una especie de panorámica de todo el mundo conocido en aquellos momentos. Eso respecto a la literatura. En arquitectura se inicia con la catedral, la basílica de Santa María dei Fiori en Florencia, en la cual el clerestorio típico de las iglesias góticas, es decir, la última fila de ventanas que todos admiramos ahora por el tema de los vitrales, etcétera, etcétera, de las vidrieras, se modifican y esa catedral no la terminan como gótica, sino que a partir de 1350 hacen un concurso para iluminarla mediante óculos, sacándolo de la arquitectura romana. Y, por supuesto, muy posteriormente, con la cúpula que hace Brunelleschi. Eso en arquitectura también aproximadamente en los mismos años. Pero, ¿eso está ya funcionando o no? Sí, lo que hace ya lo quiero plantear es italiano. No lo sé. Yo me he metido aquí. Entonces, a lo mejor la tengo duplicada. Aquí. ¿Cómo se ve?
los ordenadores. Se resuelve mucho de complicado. Si no lo sabe, ya no. Ahora está. Bueno, pero ya antes se veía, hace un momento se estaba viendo, ¿eh? Está apagada la pantalla, se vuelve a apagar. Exacto. Ahí está, estupendo, muchas gracias. Y esto para pasar. Muy bien. Acabamos de ver unas imágenes, estas que corresponden al concurso de las puertas del batisterio, a las que se presentan Ghiberti y Brunelleschi. El concurso lo gana, como todo el mundo sabe, lo gana Ghiberti, porque todos aquellos momentos, ya el Renacimiento estaba casi en el espíritu de todos, todo el mundo ve que el diseño de las figuras de Ghiberti, como podéis ver, que es el que está a la derecha, tiene más correspondencia con el canon clásico griego que el del otro, que sigue teniendo todavía, el de Brunelleschi, que sigue teniendo aspecto casi gótico, no solamente por el marco en que están encuadrados, sino también, por ejemplo, por la rigidez, ese sacrificio de Isaac, por la rigidez del Isaac al que va a sacrificar Abraham. Es Abraham, ¿no? Que va a Abraham, exactamente. Y en cambio, en el de Ghiberti, como veis, la figura es prácticamente casi de un efebo grecolatino. Bueno, eso en aquellos momentos lo gana, indudablemente, porque consideraron que era más renacentista el de Ghiberti que el de Brunelleschi. Con el tiempo, o mejor dicho, después, como evoluciona el tiempo, nos hemos dado cuenta que no. Que al contrario, que conceptualmente el que es renacentista es Brunelleschi y el que es formalismo es el renacentista, pero formalista es Ghiberti. Ahora lo vamos a ver por qué. Pasamos a lo siguiente, esto que es cuando él coge en el lado de la izquierda, él es una serie de dibujos. Esto lo hace alrededor, mientras que las puertas del batisterio son alrededor de 1403, esto lo hace 1413, que es después de haberse pasado 10 años viajando por el mundo y aprendiendo cosas. Y cosa muy importante que no se tiene en cuenta normalmente, cosa muy importante, cuando entra en contacto con los, vamos a decir, los inmigrantes, los exiliados de bizantinos, porque han tenido que trasladarse a Italia por la presión otomana. Y eso lo vemos después, sobre todo en algunas obras de arquitectura. Bueno, pues en este año es cuando él hace y presenta para probar un sistema, y presenta para probar un sistema que él está ensayando, presenta dos pequeños cuadros, conocidos como las taboletes, las tablillas. Y en uno de ellos, que es el primero que vemos que no se conservan ninguno de los dos, no se saben exactamente cómo eran, se conoce por la descripción mediante el logos que hace su biógrafo, que es Manetti, y lo presenta a la gente para que vean que se puede representar fielmente, vamos a decir, o por lo menos con apariencia de verdad, apariencia con verosimilitud, el espacio, los objetos que tú ves en la vida diaria, que hasta ese momento se habían intentado con Giotto, con la pintura, etcétera, etcétera, pero que realmente con resultados, vamos a decir, no muy constatables con la propia realidad que tú estás observando. El primero, os voy a leer cómo describe Manetti estas taboletes. Fundamentalmente, la que le da más importancia a todo el mundo
Esa es la tableta en la que se representa el batisterio de San Juan en Florencia, enfrente precisamente de la Catedral de Santa María dei Fiori. Entonces, dice Manetti, es en esa época cuando Brunelleschi concibió y puso en práctica lo que hoy los pintores llaman perspectiva. Y la primera vez que la mostró fue sobre una pequeña tabla de aproximadamente media braza de ancho, donde pintó una vista exterior de la iglesia de San Juan de Florencia. Dibujó los trazos de esta iglesia tal como veríamos su exterior si hubiésemos estado situados en el interior de Santa María dei Fiori, a 3 brazas de distancia de la puerta. Estaba hecha con tanta precisión y finura que ningún ilustrador lo hubiese hecho mejor. Además, la parte del cielo que había que representar, es decir, aquella sobre la que se recorta el perfil de los edificios en la pintura, lo hizo en plata patinada para que el aire y cielos naturales pudiesen reflejarse de modo que las nubes pareciesen ser movidas por el viento. Así hizo un agujero en el panel, tan pequeño como una lenteja por el lado pintado, mientras que por el revés se ampliaba en pirámide hasta alcanzar el tamaño de un ducado. Con una mano aplicaba la tabla al ojo, mientras con la otra colocaba enfrente de la pintura un espejo plano para verla a través de él. El espacio entre el espejo y la pintura se extendía en brazas minoradas proporcionalmente a las brazas reales que había entre la iglesia de San Juan y el punto donde parecía haber sido representada. Hizo también en perspectiva la plaza del Palacio de la Signoría en Florencia, como si estuviésemos fuera de la plaza, incluyendo todo lo que se encuentra por encima y en los alrededores, tanto como la vista puede abarcar. Es inevitable preguntarse por qué esta pintura, estando también en perspectiva, no tiene un agujero como el que usó en la representación del Domo de San Juan. Esto fue debido a que, siendo el panel de la plaza tan grande, conteniendo tantos elementos distintos, no era posible sostenerlo con una mano a la altura del ojo mientras la otra sujetaba el espejo. Lo dejó a la decisión discrecional del observador, y allí donde había plata pintada en la representación de San Juan, recortó las planchas en lo concerniente al espacio por encima del perfil de los edificios e instaló la tabla in situ para contemplar el resultado al aire natural mostrándose por encima de las construcciones. Aquí está dándonos la clave de 2 cosas que van a ser después fundamentales en la historia del arte, fundamentalmente de la pintura, cuidado, y de la arquitectura también. Y es que en la primera está dando las normas clarísimas de lo que después Alberti, en el resumen que hace para que los pintores lo puedan utilizar, es el plano del cuadro y lo que llamamos punto de fuga o punto de vista. Mientras que en la segunda, por lo mismo que él dice que no tiene ese agujero con el tamaño de una lenteja, tú te podías mover al lado, por delante del cuadro y veías el espacio natural detrás de él. Pero eso te implica que no es un único punto de vista, sino que hay varios o múltiples puntos de vista que pueden ser muchísimos. Es decir, está fijando unas normas de la perspectiva bastante más complejas de las que en su momento propone Alberti. Eso es importante por lo que después vamos a contar. Y sobre todo vamos a volver de nuevo al anterior. Si os fijáis en el de Brunelleschi, es decir, en el de tono más dorado, más bronce, mientras que las formas son todavía medievales, tienen alguna reminiscencia de tipo gótico en los pliegues, en los plegados, en las arrugas de las vestimentas, en las posturas y tal, hay 2 cosas que nos está demostrando que 10 años antes él ya se preocupaba por un tema que era el del plano del cuadro como lugar donde tenía que existir la representación. Y es en la figura del siervo que está agachado en el ángulo inferior derecho, ya no se ve muy bien, en el otro lado. Es decir, él está distinguiendo entre plano del cuadro y representación. Es algo que se va a perder también con el tiempo, pero ya veremos cuando llegue el momento, ya lo explicaré por qué se produce eso que, en mi opinión, fue una catástrofe tanto para la pintura como para la arquitectura. Bueno, vemos ahí, más o menos, en la foto grande arriba hay es un cuadro de Piero de la Francesca que la gente interpreta que es lo más parecido que pudo haber a cuando él hizo la tablilla esta de la iglesia de San Juan. Y abajo, cómo está planteando una cosa que sí funcionaba ya funcionaba en tiempos medievales en las iglesias góticas
se puede ver todavía en la Cartuja de Jerez, aunque es barroca, que todo el plano de la planta está grabada en el suelo a tamaño natural en la explanada que hay delante de la Cartuja de Jerez, y vemos ahí cómo te lo están poniendo en un plano cuadriculado para poder distinguir lo que es planta de alzado y cómo a través de eso se construye la perspectiva. El primer ensayo que él hace de estas ideas aplicadas ya directamente a la arquitectura, no a la representación de la arquitectura, sino a la arquitectura, porque Brunelleschi considera que es tan importante o es tan íntimamente ligado la representación de la arquitectura y la arquitectura de la representación. Él considera que ese espacio intuido, que nosotros hemos llamado antes, que era preconsciente, etc., ese espacio es la esencia de la arquitectura. Y precisamente la arquitectura es la que consigue materializar ese espacio. Pues el primer ensayo que él hace, lo hace en el pórtico del Hospital de los Inocentes. Es el plano que vemos aquí, en la parte de abajo. Y lo hace probando los propios ensayos que él ha hecho de la perspectiva a tamaño natural. Como vemos en la otra figura, se ve el módulo que va a utilizar. Es un paralelepípedo cubierto con una bóveda vaída, con una cúpula vaída, que saca de los bizantinos, precisamente, y prueba cómo funciona la representación perspectiva por el sistema que él ha inventado. Pero no se contenta simplemente con eso. Aquí estamos viendo el pórtico de los Inocentes, sino que lo que ve es cómo funcionan perspectivamente cuando en vez de ser un único módulo, son varios módulos unidos. Eso va a tener una trascendencia fundamental. Bueno, se ve que el lenguaje sigue sin ser todavía totalmente clásico. Ese capitel que pretende ser un capitel compuesto no es el capitel compuesto basado en las normas que posteriormente desarrollan Alberti, Vignola, etcétera, basándose en los libros de Vitruvio, pero sí te empieza a utilizar la propia arquitectura como dibujo. Si os fijáis en la vista que hay del pórtico interior, él señala con una piedra muy típica de Florencia, que es la Pietra Serena, señala las líneas del dibujo que hemos visto antes en el módulo que él ha preparado. Lo hace, las columnas son de Pietra Serena y los arcos que separan cada una de las cúpulas están hechos también en esa piedra para señalar ese dibujo que hemos visto antes. Volvemos de nuevo, aquí vemos. Esta es la visión habitual del pórtico del Hospital de los Inocentes y es una composición muy clásica, pero si nos damos cuenta, es una visión estática, es una visión frontal. Y él se da cuenta de la importancia de la perspectiva, precisamente lo que ahora decimos todo, qué perspectiva tiene esta iglesia, etcétera, cuando precisamente te metes en el eje visual de la representación. Entonces, este mismo ensayo que nosotros hemos visto, este mismo ensayo que hemos visto aquí, en la parte interior del pórtico, él lo va a ensayar en una iglesia, en una basílica que estaba hecha a los cimientos para hacer una iglesia gótica. Y él lo que hace es transformarla. Y entonces, aprovechando esos cimientos que tiene hecha esa iglesia, en San Lorenzo, te monta una nave central dos naves laterales y una especie de capillas al final que te están cerrando el espacio. Entonces, lo importante de esto es que está ensayando el pórtico de los Inocentes, pero está ensayando el pórtico de los Inocentes en dos direcciones perpendiculares. Una de ellas, la de la nave principal, por supuesto. Eso es como si nosotros estuviésemos recorriendo el pórtico, delante del pórtico de los Inocentes a lo largo y que tuviésemos otro simétrico al otro lado. También señalando lo mismo con la Pietra Serena, etcétera, etcétera.
pero después también en el eje transversal, en cada una de las capillas e incluso en el crucero, lo que te hace se ve muy bien en esta foto. Está marcando y dibujando de nuevo ese módulo que él ha ensayado en el Pórtico de los Inocentes, pero con una salvedad, y es que la nave principal, la nave lateral y la capilla del fondo están todas, y lo están marcando perfectamente las líneas en el pavimento, las losas del pavimento, las está metiendo dentro de la misma pirámide visual, los está metiendo dentro del sistema perspectivo. Es decir, si tú coges y haces una representación perspectiva de esto, te saldría exactamente la imagen que nosotros estamos viendo aquí. Bueno, por lo tanto, ha cogido y le ha dado la vuelta a los espacios longitudinales, a los espacios que podríamos decir procesionales del culto católico, les ha dado una visión diferente a través de enmarcarlos dentro de su sistema perspectivo. Pero precisamente hay una basílica intermedia que no la he sacado porque como después eso se terminó de mala manera, no se siguió realmente la idea que él tenía. Es una basílica que esa forma de planta de cruz, él pretendía que fuese una planta centralizada. En aquellos momentos había el debate en si las iglesias tenían que ser de planta centralizada o de planta basilical, o en este caso de iglesias de peregrinación. Y entonces él, en ese ensayo, que no llega a fraguar, como la mayor parte de las obras que le pasa a Brunelleschi, él intenta hacerlo en un espacio muy pequeño que le dan también en la iglesia de San Lorenzo, lo que se conoce como sacristía vieja, que al otro lado están las capillas de las tumbas de los Medici, que están copiando precisamente este espacio que él inventa aquí. Esa idea que hemos visto antes en la nave central, en el eje perpendicular, en el que se veía que estaban dentro del mismo cono perspectivo, la misma pirámide perspectiva, la sucesión de las tres capillas, él lo ensaya pero con dos cúpulas. Dos cúpulas, una de ellas grande, todavía muy gótica, que está hecha con nervaduras, muy gótica, sobre pechinas, es decir, que eso es influencia también bizantina, y está en diálogo con un pequeño espacio que es este aquí, también cubierto por una cúpula, hemisférica, que es totalmente diferente. Está representado el firmamento con todas las estrellas del zodiaco, etcétera, etcétera, y una serie de elementos de tratar el espacio como un ente expansivo, etcétera, muy apasionante y muy interesante. Bueno, pues establece el diálogo de tal manera que para él el plano del cuadro en esta ocasión, veis, aquí se ve el diálogo entre las dos cúpulas, y abajo una fotografía de la cúpula pequeña. Pues el plano del cuadro en esta ocasión se convierte para las dos espacios cubiertos con cúpula. Esto va a tener como consecuencia que durante los primeros tiempos de Bramante como arquitecto se dedica a investigar exclusivamente sobre la planta centralizada. Y de hecho San Pedro del Vaticano iba a ser planta centralizada hasta que Maderno lo amplía, desastrosamente hecho, por cierto, posteriormente. Bueno, esto es hasta donde llega Brunelleschi. Brunelleschi muere no muy viejo, pero claro, sí tenía el tema de que la mayor parte de las obras que había empezado las empezó muy tarde y casi todas ellas están sin terminar. Bueno, San Lorenzo no tiene fachada, por ejemplo. Después la otra capilla que la hace Miguel Ángel, la capilla de las tumbas Medici. Santo Espíritu se lo transforman totalmente. Santa María de los Ángeles está sin terminar y sin la gracia que tenía él. Y una cuestión importante que es la capilla Pazzi, que está basada en la puerta Chalchi de Constantinopla. La capilla Pazzi, él nada más que hace el pórtico de entrada, donde se ve que está ensayando ya realmente el lenguaje de la arquitectura clásica romana. Bóvedas cubiertas con casetones,
cúpulas también al estilo de la del Panteón de Roma, etc. Pero como él se muere antes de terminar la parte interior de esa iglesia, de esa capilla, los que lo hacen imitan directamente la solución que le había dado Brunelleschi en la sacristía vieja, con lo cual es una repetición ahí y una contradicción total entre un mundo y otro. Bueno, esto hasta donde llega Brunelleschi. Él no deja nada escrito. Lo que nosotros conocemos de Brunelleschi es a través de Manetti, pero de todo lo que yo he dicho sí se deduce que él ha encontrado un sistema, vamos a decir, lingüístico, un logos específico de la arquitectura para poder desentrañar cuáles son el espacio arquitectónico romano, clásico, no romano, clásico. Bueno, entonces el problema es que cuando él está terminando ya su vida, aparece un tío, un gran arquitecto también, que es Leone Battista Alberti, que coge y interpreta al pie de la letra lo que se propone Brunelleschi, y entonces él propone vamos a decir, un lenguaje arquitectónico que fuese válido universalmente, tanto en la forma como en los conceptos. Pero lo hace de una manera a la que da pie el propio Brunelleschi cuando hace un palacio y él utiliza la forma del acueducto para construir la fachada, y él lo hace mediante una serie de elementos lingüísticos que él le llama sintagmas, y que son, pues le llama el sintagma del acueducto, el sintagma del Arco de Triunfo, el sintagma del Coliseo, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de ese momento, eso lo hace en el libro de arquitectura. Él escribe también otro libro que es de pintura, sobre la pintura. En ese libro ya es cuando hace una especie de resumen de lo que es la idea de la proyectiva de Brunelleschi, que se conocía como construcción legítima. De esas ideas de Brunelleschi las simplifica para que los pintores las puedan utilizar con una simple receta. Y a partir de ahí se termina la posibilidad de evolución que había marcado Brunelleschi, puesto que Bramante, cuando pone en práctica todas estas cosas, se encuentra con que ese sistema lingüístico, basándose en Brunelleschi, pero siguiendo las pautas de Alberti, no lleva a ningún lugar y conduce, por lo tanto, al manierismo y al uso exclusivamente de los valores formales de la arquitectura y no de ese logos arquitectónico del que estaba hablando. Entonces, en pintura te hace más o menos lo mismo y aparece algo que a nosotros nos ha quedado marcado ya para toda la vida. Nosotros a una pintura le llamamos cuadro. Le llamamos cuadro por el plano del cuadro de Alberti. Los italianos le llaman pintura, sin más. Los franceses le llaman tableau. Es decir, la madera, el soporte, eso es lo que están pintando, pero no el concepto. Y es porque Alberti en esos momentos, el plano del cuadro, dice, para representar cualquier cosa, es como si mirases a través de una ventana. Entonces la ventana es el plano del cuadro y inventa instrumentos para poder dibujar perfectamente como si estuvieses haciendo un calco. Entonces esas limitaciones que impone Alberti hace que el tema de la pintura, salvo con Botticelli, se quede paralizado hasta que surge el conflicto de la perspectiva en el siglo XVIII en Francia, y posteriormente precisamente ese conflicto de la perspectiva lleva a que a través de Manet y de los pintores preimpresionistas evolucione la pintura en una dirección que acabará conduciéndonos al desmontaje de la construcción legítima del sistema de Brunelleschi, precisamente cuando aparece el cubismo y todas las vanguardias. Bueno, la cuestión, eso en el mundo de la pintura, pero es que en arquitectura fue exactamente lo mismo. Hasta que no surge el movimiento moderno, lo que se utilizaban eran recetas con más o menos fortuna. Eso no hay que engañarse. Hay obras maravillosas, pero hechas conceptualmente con un empobrecimiento grave de lo que era el espacio arquitectónico. Bueno, por lo tanto, la conclusión de todo esto es que existe un planteamiento previo de un logos del espacio arquitectónico, si nos basamos en el tema de
propuesto por Brunelleschi. Ese logos se pervierte en manos de Alberti y se convierte no en un logos que tiene que ser un logos de una nueva forma, no puede ser lingüístico, y se convierte en un logos lingüístico desde el momento que empieza a utilizar la estructura lingüística para explicar, para crear esa especie de gramática universal. Y eso sigue manteniéndose y va llevando a las contradicciones exclusivamente de aspecto formalista que tiene toda la evolución arquitectónica. Pasa por el manierismo, que es puro formalismo, con un aspecto conceptual que le aproxima mucho, por ejemplo, al surrealismo. El manierismo, te encuentras con el problema que como respuesta o como una vuelta de tuerca más al manierismo te aparece el barroco, que conceptualmente vuelve de nuevo a los problemas creados en la Edad Media, en el gótico y en el románico, con el tema del muro. El muro empieza a tener dimensiones y a tener valores diferentes según el grado de profundidad que tenga el muro. Tras esto vuelve el neoclasicismo, que es la aplicación de la receta firme, culpa de Palladio, por cierto, la receta simple que les ha propuesto Alberti de arquitectura y más otros tratadistas, y solamente ya cuando, salvando las locuras de Art Nouveau y de los historicismos y todo esto, solamente cuando aparece el movimiento moderno, prácticamente podríamos decir que con los orígenes alemanes de la Bauhaus y todo esto, los previos, Behrens, toda esta gente, es cuando empieza de nuevo a plantearse la arquitectura como ese espacio intuido que solo puede tener plasmación, solo puede representarse, solo puede construirse a través de esta, vamos a decir, esta disciplina que es la arquitectura con su lenguaje específico, sin basarse en otras cosas. No tengo nada más que decir de esto, y no quiero tampoco extenderme mucho. Y me he extendido, he llegado casi a la hora. No pretendía eso. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Nada. Lo que no sé es si alguien es capaz de formular alguna pregunta. Hombre, a mí me resulta difícil, aunque lo entiendo perfectamente, de que cuando hablamos de la lengua, claro, la doble articulación, es imposible equipararlo con el espacio intuido, con ese otro de logos. Entonces, lo mismo pasaría también con la música, es decir, el giro lingüístico, el giro fónico, el giro musical, por mucho que se quiera poner en paralelo, es difícil porque el lenguaje... Es que tiene un lenguaje propio de la música. Sí, sí, pero quiero decir... Por encima del literario. Digamos, es más perfecto, es más exacto el sistema notacional de la música que el de la palabra. Bueno, la música se habla de escala natural, el lenguaje no es natural, ¿no? Bueno, hay una convención. No, pero nosotros vamos también en una temporada que me dediqué mucho tiempo a estudiar todo el tema de los sistemas notacionales, e indudablemente el más perfecto es el de la música. El más perfecto se tiene que apoyar de vez en cuando, pero mínimamente en comentarios que de pianísimo, no sé cuánto, pero mínimamente. En cambio, tiene una gramática exclusiva suya, que no hay ni verbos transitivos ni nada por el estilo, porque en arquitectura o en pintura, cuando te intentan explicar algo, te intentan explicar siempre utilizando términos en correlación con los términos de lingüística. ¿Alguien quiere participar, hacer alguna conjetura? A mí se me escapan muchas cosas, porque claro, establecer un lenguaje, bueno, es que utilizamos el lenguaje. Bueno, podemos entender un lenguaje logos, no es, claro, son signos, ¿no? Estructuras, bueno, le llaman sintagmas que también se utiliza en la lengua. También se utiliza en la lengua, es decir, es difícil, digamos, eludir
digamos, la implantación de la lengua y de la lingüística al mismo tiempo, del lenguaje humano. Es difícil, tiende a, digamos, a dominar, al dominio, porque nos resulta mucho más fácil. Ya lo tenemos muy resuelto mentalmente, casi el pensamiento y la lengua. Perdona, y estamos hablando con palabras. Estamos hablando si no tuviésemos que hablar con palabras, no tendríamos por qué estar planteándonos el paralelismo con la lingüística. Vamos a ver, hay un caso también que, bueno, lo comentaba muchas veces, hay un mito de los bosquimanos. Los bosquimanos lo cuentan de palabras, por supuesto, pero es que lo cuentan también escribiéndolo. Perdón. Lo cuentan también escribiéndolo. Y entonces es el mito del elefante de la lluvia. El mito del elefante de la lluvia es lo que te cuentan es una cabrita que está en un verde prado y que está comiendo sus hierbecitas y sus cosas y tal, y entonces de pronto empieza a oírse un ruido, y que viene una manada de elefantes, y uno de los elefantes, y la cabrita se mete por el ombligo de uno de los elefantes, y se mete dentro del cuerpo de todo eso dibujado, dibujos en las paredes de los bosquimanos allí en Sudáfrica, y se mete dentro, y entonces en un momento determinado, la cabrita para salir hace que explote el elefante y que el elefante sangre, agua o lo que sea, con una especie de lluvia. Entonces es el mito de cómo llega una tormenta. Es decir, el ruido, cuando llega el trueno, la distancia, es cuando llegan los elefantes, la cabrita que se mete dentro del ombligo del elefante es el rayo, y esa explosión del elefante al final es el agua que cae. Es decir, y te lo describen un mito con otros métodos y concretamente te digo, sin necesidad de utilizar la palabra. Pero nosotros, mientras estamos hablando de todo lo que estamos hablando, como utilizamos la palabra, si es lo que tú has puesto en el tarjetón, estamos supeditados a eso, pero también es un corsé que está imponiendo a otras disciplinas. Por eso la música se salva. No hay nada peor que cuando te explican un concierto o lo que sea, porque no lo necesitas, porque tú con que lo oigas es suficiente. Y ya si sabes leerlo en partitura, eso ya es morirse. De acuerdo, sí, de acuerdo. No se enfade con nosotros y ahora te devuelvo. ¿Me escuchas, no, Jaime? Bueno, no, yo quería hacer una pregunta con respecto a la última parte de tu intervención, que como aventura y nos comenta Juan, es compleja, muy compleja, pero la parte final que yo he acabado de entender un poco con respecto al tema del cuadro y un poco el por qué nosotros, ¿no?, la diferenciación a nivel de lenguaje, porque al final la comunicación y el entender las cosas se basan sobre todo en el lenguaje. ¿Por qué nosotros lo llamamos cuadro y en otros lenguajes se denomina de otra forma a las pinturas? Yo creo que es algo muy interesante. Me gustaría que nos explicaras un poco más sobre eso. Todo parte de lo que te he dicho, el plano del cuadro. Alberti, cuando simplifica para que los pintores puedan pintar, dice, es como si mirases a través de una ventana, entonces ahí te queda definido un plano que puede ser transparente, puede ser que es el lienzo al final, en el que tú vas reflejando todas esas cosas. Y entonces le llamamos cuadro. Pero cuando se pinta en una pared, es decir, cuando es un mural, que tenemos la ventaja que en castellano se dice mural, que no en todos sitios se dice mural, ya nos da una pista también del asunto. Es decir, el mural es el soporte natural, es el muro, como es lógico, y por lo tanto podríamos decir que está supeditado a la forma arquitectónica. Un mural, como pasó con el famoso que trajeron aquí de Pollock, que resulta que lo puedes desmontar y te lo puedes llevar a cualquier sitio y lo puedes ver en las mismas condiciones, dices, no, eso no es un mural, eso es un cuadro grande, no es un mural. Es decir, que tiene que estar muy supeditado a la arquitectura. Por lo tanto, ya hemos hablado en alguna ocasión, a la sensación cinestésica.
de cómo lo ves tú ese cuadro cuando estás en el sitio. Por lo tanto, eso es importante. Y el tema del cuadro después de lo de Alberti, pues que resulta que lo tienes que enmarcar. Últimamente también eso se ha roto un poco, porque ya muchas de las cosas se hacen sin marco, etcétera, etcétera. Lo tienes que enmarcar porque tienes que delimitar cuál es el tamaño de la ventana a través de la cual estás mirando. Entonces, toda esa cosa lo que acaba condicionando es precisamente la expresión artística. Yo he nombrado en un momento todo el tema del debate de la perspectiva en la Francia de Colbert en el siglo XVIII. Y realmente el problema por el que surge lo de perspectiva es porque el punto de vista que proponía Alberti, si tú no ves un cuadro, no mural, el mural te condiciona en otras cosas. Tú ves un cuadro en una posición que no es el punto de vista donde lo ha previsto el artista, el cuadro no lo ves. Con eso han jugado mucho. Las anamorfosis que se producen en una pintura cuando tú la ves en una posición equivocada son enormes. Lo que pasa es que nuestro cerebro nos vuelve como tenemos una cierta cultura y tal, nos reconstruye inmediatamente la imagen originaria, pero a la vez de forma diferente. De hecho, tú, que eres fotógrafo, sabes que se te producen deformaciones en los límites del fotograma que tú vas a sacar si es suficientemente amplio. Entonces, ciertamente, y cuidado, que también la cámara fotográfica tiene un único objetivo, pero objetivo de mirar, que nosotros tenemos dos, ¿eh? Entonces, las cosas son muy diferentes. No sé si recordáis también, hablando de esto, en el momento que te cambian la relación habitual, el famoso fenómeno de cuando sacaron las primeras fotografías con lente de ojo de pez. Vosotros no, porque lo habéis vivido ya y lo veis perfectamente rectas las líneas. Bueno, pues la primera vez que sacaron las fotografías con ojo de pez, decíamos, esto no puede funcionar, si se veía todo curvo. Una línea recta la veías curva. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro después te lo transforma. Y en el tema de esa distinción o esa importancia que tiene precisamente el que haya aparecido Alberti, es eso, que de pronto la pintura se independiza, por ejemplo, de la arquitectura, que antes era un elemento decorativo de la arquitectura. Y después de Alberti adquiere valor por sí mismo. De hecho, después de Alberti, casi inmediatamente, cuando se pinta la primavera, Botticelli pinta la primavera, que es un cuadro funerario, que lo encargan los Medici para ponerlo encima de un sofá que tenía esa dimensión. Es decir, que el cuadro lo que limita, que es muy triste. Está limitado por eso. Bueno, que eso nos rimos mucho cuando dice la maruja, esto lo voy a comprar porque este tiene los tonos rosas que me van con el tapizado de tal. Pues sí, lo mismo. Los Medici eran unos snob, ¿no? Hombre, ya en esa época no eran tan snob, ¿eh? Ya llevaban muchos años cortando el bacalao ellos. Bien, y tienen un gran mérito los Medici, eso no se lo podemos negar, pero bueno, Alberti es el que le da esa dimensión utilitaria y podríamos decir casi mezquina, ¿no?, a la pintura. Antes no, antes era una cosa totalmente distinta. Y bueno, vamos a remitirnos directamente a las pinturas pompeyanas, ¿no? Es decir, es que era elemento fundamental de la casa, de la propia arquitectura, que ciertamente se mejora, por ejemplo, como hemos hablado antes también con los vitrales, con las vidrieras. Las vidrieras, en el fondo, es el fenómeno del cuadro ventana, pero además, que es una auténtica ventana, es un muro que desaparece. Entonces, pues, bueno, sí. En la unión de arcos que aportan melodía, ritmo y redundan la idea de música congelada, ¿no? La arquitectura como música congelada en el espacio. ¿Qué otros elementos arquitectónicos, cromáticos, aportan melodía a esa construcción? Porque no se me ocurren otros. Bueno, yo es que creo que la arquitectura depende de la cultura, claro. Nosotros ahora mismo eso no lo podemos plantear porque no es la materia de la arquitectura es precisamente crear melodía. Crear ritmo puede ser, pero ritmo visual siempre, o ritmo sinestésico, es decir, ritmo de tu propio movimiento en el mundo. Sí hubo, sin embargo, eso es una herencia pitagórica,
sí hubo momentos en que la arquitectura se planteaba más como una cuestión de ritmo numérico, por lo tanto musical, es decir, porque después de todo las escalas musicales dicen, ¿no?, que tienen origen en Pitágoras. Desde el momento que tiene un elemento pitagórico no hay duda que puede asimilarse a la música, pero no es la intención actual, ¿eh? Yo no digo que no haya sido en otro momento, pero la intención actual no lo veo. Venga. ¿Sí? ¿Se graba? Quería plantear una duda, y es que al principio pusiste 2 fotografías de dos... Las puertas del baptisterio. Sí, 2 posibles opciones, ¿no? Al final cada una. Y comentándolas, hiciste alusión a que una de las figuras que aparecía dentro de un marco como que estaba cortado, ¿no? Como que una parte de la figura se recogía y otra parte no. No, vamos a ver. Es que ahí puedo interpretar 2 cosas. Una de ellas era el defecto de la fotografía, que como le he sacado de internet, no se veía. No. Se ve perfectamente el marco, donde se recoge, es un alto relieve, un bajo alto relieve, ¿no? Porque sobresale. Es que ahí es donde está el tema. Es que él, al hacer distinción del plano del cuadro, aparece una sensación de alto relieve. Porque esa figura sale fuera del plano del cuadro. Eso después se va a notar mucho con Donatello, con algunos de los relieves que hace, que incorpora también las ideas de Brunelleschi de la representación a través de la... Es que comentaste que dijiste, esto se sale y esto es algo que luego ¿cómo fue? Distinción de cuadro y representación estaba dicho en ese momento. En realidad hablaste de que hay algo negativo algo positivo que luego se iba a echar a perder. Y claro, lo apuntaste, pero ¿cómo se perdió? ¿Y después no lo he desarrollado? Claro. ¿Lo puedes desarrollar? Vamos a ver, lo voy a intentar. Es un poco de lo que venimos diciendo. El bueno de la película para mí es Brunelleschi, el malo de la película es Alberti. Cuando hace la simplificación de este tema, Alberti coge y fija esa idea del plano del cuadro. Entonces, mientras que Brunelleschi está planteando salir fuera del plano del cuadro, es decir, la obra es independiente del plano del cuadro, del límite del plano del cuadro que Alberti ha fijado, a partir de ese momento el que está siendo rupturista realmente con todo lo que se podía plantear en ese momento es Brunelleschi, porque sale fuera de esto. Vamos, para que quede un poco más claro el asunto. Desde el momento que Alberti pone el plano del cuadro, el espacio en general, se divide en 2 hemiespacios. El espacio de detrás del plano del cuadro y el espacio de delante del plano del cuadro. En el espacio de delante del cuadro, ahora veremos que es, por supuesto, es donde se mueve el espectador y el artista. Por lo tanto, eso va a ser importante para que en cambio, en el plano de detrás del plano del cuadro, lo que nos encontramos es el objeto susceptible de ser representado por la pintura. En la escultura, por seguir en las 3 artes del diseño, en la escultura pertenece sobre todo la escultura de bulto redondo. Por lo tanto, si nos vamos aproximando, irá aproximándose al bajo relieve, al alto relieve, medio relieve y bajo relieve. Pero cuanto más se aproxime al plano del cuadro pasa eso, pero la escultura pertenece realmente al hemiespacio del lado de acá, con una diferencia respecto a la tercera arte del diseño, que es la arquitectura. Y es que tú eres exterior a la escultura. Cuidado, que estamos diciendo que las vanguardias vienen a romper todo eso. Tú eres exterior al mundo, al propio objeto de la escultura. Es decir, tú estás viendo ese objeto fuera. No te está dando una referencia, pero una referencia puntual. Mientras que el de la arquitectura, que se desarrolla también en el lado de aquí, tú estás inmerso dentro de ese espacio que ahora la arquitectura no solamente ha mostrado una referencia
por el elemento puntual que era la escultura, en el caso de la escultura de bulto redondo, sino que ahora mismo te está dotando de infinitas, o casi infinitas, por lo menos vamos a decir, innumerables referencias que te permiten entender el mundo. Ya lo hablamos en la otra ocasión, te encuentras que tienes el referente del techo, el referente del suelo, del muro que puedes traspasar, del muro que no puedes traspasar, de la diferencia de alturas para llegar de un sitio a otro. Es decir, la arquitectura te está posibilitando tener un mejor conocimiento del mundo en cuanto a espacio. Por eso es por lo que, mientras Brunelleschi está aportando ese principio de distinción que después va a ser fundamental, lo está aportando desde el momento, y lo hace muy tempranamente, pues lo hace en 1403, desde el momento que parte del culo del lacayo o lo que sea que está preparando la leña, sale fuera. Y es que lo desborda, además, que lo desborda no solamente hacia acá, sino también fuera del marco. Es decir, que desaparece el marco. Está yendo contra lo que Alberti después, o mejor dicho, Alberti va a ir contra esto que está diciendo Brunelleschi. ¿Te ha aclarado o no? Pues yo quedo en la duda, siempre me enrollo y quedo con la duda de si ha aclarado o al contrario lo he ligado más. Bueno, pues yo creo que podríamos cerrar el acto, ¿no? Luego ha sido complejo, pero muy gratificante ese conocimiento y muy útil también, de alguna manera. Que lo advertí cuando empecé. Sí, dije, hay una primera parte abstrusa. Sí. Si vosotros No, habéis seguido... No, Brunelleschi fue el primero que se atrevió, el primero que se atrevió a estudiar la... es una invención. Vamos a ver, hubo muchas perspectivas antes, pero la perspectiva que nosotros conocemos ahora, la cónica, es invención de Brunelleschi. Es decir, antes en la perspectiva romana, y eso tú lo ves en cualquier pintura, por ejemplo, en las pinturas pompeyanas, el punto de vista se desplazaba a lo largo de un eje. Ahora no, se ha quedado reducido, con Brunelleschi se queda reducido a un punto. Pero sobre todo es importante por lo que yo dije al principio. Brunelleschi no es ya que lo invente o no lo invente, es que Brunelleschi es consciente. Tiene el conocimiento que también tenía Giotto cuando intentaba hacer esto, pero él es consciente del conocimiento que tiene. Y los otros no lo son. Por lo tanto, he empezado diciendo, hay dos niveles de conocimiento y uno, el más complejo, el más perfecto, es precisamente el de tener conciencia de los conocimientos que tienes. Bueno, estupendo. Bueno, yo no sé, el próximo martes... bueno, sí, es verdad. El próximo viernes sí presentamos el número 21 de nuestra revista digital. Esta vez, en esta ocasión, un especial de Joyce que ha dirigido y editado Juan Gavilán. Y tenemos que movilizarnos para intentar que venga muchísima gente y que tenga repercusión, por lo menos en los medios inmediatos. Y se grabará por el artista presente Jaime Smith. Y bueno, invitados todos a los que repercutan. Muchas gracias, un aplauso para